Hola a todos, en el video de hoy lo que vamos a hacer es revisar este H110MH. Saben que el video anterior fue sobre las fallas más comunes del H110MH, pero casualmente hoy me traen este board. Le hice una revisión por arribita rápido y vi que tenía varias fallas. Tenía varias fallas de las que comentamos en el video anterior. Entonces dije, bueno, como en el video anterior, el H110 que revisamos en el video anterior que trató sobre las fallas más comunes de ese board, recuerden que ese board me dio video perfecto y no tenía ese problema. Entonces, cuando estaba revisando este board, me di por arribita, vi que tenía varias fallas, entonces se me dio la oportunidad y dije, bueno, vamos a entonces hacerle el video de este board para que vean las fallas reales, ¿ves? Las fallas reales que da este board, que son las más comunes, siempre falla por ahí. Casualmente el video anterior no falló, pero bueno, eso es lo que vamos a hacer en este video, resolver las fallas que no se dieron en el video anterior. Así que quédate en este video y vamos allá. Bien, entonces empecemos por donde siempre empezamos. Vamos a encender el board. Miren, de entrada miren lo que hace este board. ¿Ven? Este board lo que hace es arranca y se apaga. Arranca y se apaga y ahí se queda apagado. Le doy de nuevo al power, arranca y se apaga. Por experiencia, cuando el board arranca y se apaga, yo me voy por las señales de, tú sabes, de las señales estas de temperatura y todo eso que manda a apagar de inmediato. O fuente que alimenten el PCH, que también esas fuentes cuando fallan, el board arranca en ese momento que arrancó, la fuente se activó, pero si la fuente tiene problemas, el board se apaga inmediatamente. Y el PCH no vuelve a, ¿sabes?, a mandar a encender. Saben que hay otros boards que tienen falla y entonces el board se mantienen así, se mantienen todo el tiempo, tú sabes, arranca, da ese tipo de arranque que hizo el fan y se vuelve a apagar y así se mantiene, vuelve a arrancar solo, se vuelve a apagar. Pero en este caso se dan cuenta que no vuelve a arrancar, se queda apagado. Entonces vamos a medir, esta vez sí vamos a tener que medir con osciloscopio. Pero bueno, vamos a intentarlo con el multímetro. Ahí tienen el multímetro en pantalla. El multímetro mío aquí sí me da tiempo verlo a mí aquí, pero no sé si les dé tiempo, ¿sabes? Verlo ustedes aquí en pantalla. Bueno, vamos a arrancar para que vean qué es lo que me dio. Vamos primero para esta fuente de aquí abajo, que yo no sé si se los comenté en el video anterior, porque a veces las personas no ven los videos completos, se saltan partes y después andan perdidos. En el video anterior yo creo que mencioné esto, la fuente esta, mencioné estas tres fuentes, bien, mencioné casi todas las fuentes, pero bueno, hice más hincapié en estas fuentes de aquí. Pero bueno, en este caso, esa falla la puede estar provocando esta de aquí, este regulador de aquí. Creo que es mejor que quite el fan para que ustedes puedan ver. Déjenme quitar el fan un momento, el disipador. Este board me lo trajeron hoy mismo y dije, ya en el video anterior habíamos revisado este board, un H110 igual, pero cuando empiezo a medirlo y veo que tiene varias fallas, digo, se me da este es el ideal para revisar ahora con un video. Como ya en el anterior les dije todos los lugares por donde falla, ya verán que este está fallando por esos mismos lugares que habíamos comentado en el video anterior. Y se darán cuenta que es verdad lo que les estoy diciendo. Es por experiencia, fallan por todos esos lugares que les dije. Bien, es esta fuente de aquí, mira, aquí. Este mofé aquí entra un voltaje aquí para el micro. Para el micro y creo que para el PCH. Déjenme de paso ya a buscar el board view. Déjenme buscar el board view y ponérselo en pantalla ahí. Bien, perfecto, ya tenemos board view en pantalla. Bien, a ver, momento. Bien, ya tenemos board view, ya lo están viendo. Miren, el regulador que falla es este de aquí, que este tiene que tener 1.05, ¿verdad? Que es lo que tiene que tener aquí, que aquí alimenta el micro. Miren, se dan cuenta, alimenta el micro aquí, van las líneas ahí para el micro. Aquí va para estas resistencias, si se dan cuenta, va aquí a suministrar ese voltaje a otras señales. Mira las señales que le estoy diciendo, lo que yo les decía. Esa fuente, que es ese mofé que está aquí, ese voltaje que le entrega, se dan cuenta que viene aquí a una resistencia. Y esa resistencia, cuando ese voltaje pasa por esa resistencia, ¿a quién ponen alto? A la señal esta, ahora Thermal Trip, esta, que es la que manda a apagar y todo eso. Ahí ve, el microprocesador, que viene aquí al microprocesador. Ese voltaje que da ese MOSFET pone en alto esa señal de temperatura. ¿Y para dónde más va? Vamos a ver, fíjense que me perdí aquí, a ver, no, aquí. Bien, vamos de nuevo aquí y vemos que viene para acá, para unas resistencias aquí, el PCH, déjenme ver.
Aquí viene para esta resistencia. A ver si estas resistencias... No, esto no tiene nada que ver ahora. Lo más importante ahora mismo, lo que nos importa, como el board arranca y se apaga y se queda apagado, quiere decir que está fallando esta fuente. ¿Por qué? Porque no... Sí, cuando el board se queda apagado es porque se activó esta señal, la señal de temperatura. Pero aquí vamos a revisar un momento, ver bien que esa señal pasa por esta resistencia, ajá, viene para acá para el micro, pero parece que retorna por aquí, por esta otra resistencia, vira para atrás y, mira, viene para acá para el superior que viene conectado también la señal esa alerta de temperatura y pasa para acá por otra resistencia, a ver si la tenemos en placa. Sí, aquí la tenemos, esta resistencia. Ven que está aquí al lado del PCH, viene esta resistencia, pasa por ahí y ya, y viene aquí el PCH. Que entonces el PCH no nos dice aquí qué señal es esta. Pero el PCH también tiene esa señal de alerta de temperatura. Creo que es esta misma. A ver, sí, es esta misma. ¿Ve? Que va a conectar aquí el PCH. Entonces vemos que va a conectar al superior y al PCH. ¿Para qué vienen conectados esos dos lugares? Porque eso tiene, cuando esa señal se activa hay que apagar inmediatamente. Porque esa señal es una alerta de temperatura. Se supone que cuando esa señal se activa es porque algo se está calentando el microprocesador. Que va a conectar el microprocesador ahí. Es que se está calentando y hay que mandarla a apagar de inmediato. Y eso es lo que está pasando. Y ya mandar a apagar y que no vuelva a encender. Y entonces en este caso no está esa señal porque está fallando no la está poniendo en alto, está regular. Vamos a medirlo ya. Para no atrasarnos tanto en el vídeo y no hacerlo tan largo. Pero el lío es que a veces se hacen tan largos porque quiero explicarle, tratar de darle la mayor cantidad de información. Mira, aquí vamos a medir aquí en este punto regular del MOSFET que es el pin 3. Tenemos pin 1, pin 2 y pin 3. Vamos a medir el pin 3. Ese pin 3 nos tiene que darle el 105 para todo lo que hablamos. Para aquí, para el micro, pasa por las resistencias esas, viene aquí el superior y el PCH. Mira, ahí lo encendí. Mira a ver si ustedes lo pueden ver en pantalla. Tengo que ponerle el fan para que ustedes se den cuenta cuando arranca. A ver si pueden ver el fan ahí. Sí, perfecto, ahí lo pueden ver. Miren, le voy a dar a power aquí, lo voy a encender. Arrancó, ven. Y se dan cuenta que esa señal no llega a 105. No sé si lo pueden ver, déjenme ver. Espérense, creo que, a ver, déjenme ir aquí 3.3. Sí, y sabe que es que hay un retraso de lo que yo veo, el voltaje que yo veo en el multímetro al voltaje que ustedes ven en pantalla. Por eso es que no lo pueden ver. Pero bueno, yo enciendo aquí, mira, a ver, 0.7, 1.06. Miren aquí abajo en el voltaje que sale, ¿ves? 0.6, ¿ves? Como que el voltaje primero dio 1.06, que es lo que tiene que dar, 1.06, 1.05, después no llegó y se mantiene así todo el tiempo. Y entonces aquí vemos que ese voltaje de dónde proviene, de aquí. A ver, este fue es canal P, ¿no? No sé. No, es canal N, porque aquí tenemos que tener 5 volts. Bueno, en fin, ese voltaje proviene de aquí, el pin 4, que es la fuente que está aquí abajo del PCH. Aquí ven, se dan cuenta, en el board se lo estoy mostrando, que es la fuente de esta de VCC 1.0 PCH. Entonces, antes, aquí en esta parte del MOSFET tenemos 1.06, ¿ven? En el pin 4 tenemos 1.06. Déjenme mostrarle, déjenme ponerle el microscopio para que ustedes puedan ver más detalles. A ver si lo pueden ver bien. A ver. Bien, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, miren. Aquí de este lado, ese voltaje proviene de aquí, ¿ven? Aquí tenemos el 106S. Entonces ese 106, cuando nosotros le damos a power, que el power enciende, ese 106 tiene que... El MOSFET lo que hace es switchar. Nos pasa ese 106 de aquí a aquí, a este pin. Nos aplica 5 horas aquí en el gate, en este pin de aquí, el pin 1, y entonces este voltaje de aquí nos los entrega aquí a este pin, el pin 3, para tú sabes, para el micro, para todo lo que vimos. Entonces quiere decir que tenemos el 106. Lo que está pasando es que el MOSFET no se está activando, no está pasando ese voltaje para acá. Ahora le voy a dar el power para que ustedes vean. Ve 0.4, 0.7, no llega a 1.5. Por eso es que el board se apaga. Ese voltaje tiene que ir rápidamente, activar el MOSFET, switchar rápidamente para poner en alto rápido la señal de temperatura esa. Porque si esa señal no se pone en alto a tiempo, ¿qué pasa? Se apaga rápidamente el board. Pasa eso que está pasando ahora, miren. Entonces tenemos que chequear el pin este que le habíamos dicho, el pin 1, ¿verdad? Que es el que hace que el que le entrega ahí el pin 1 es el que activa el MOSFET y hace que switche, nos pase este voltaje, pagaba del drain aquí a la fuente. Vamos a ver
el pin 1 ese que tiene. Vamos a encender el board, vamos a darle al power. Ve como que se queda en 1.2, no llegó a subir. Ve, no sube, 1.7. Fíjense el voltaje que llega ahí al pin 1. Bueno, entonces vamos a resolver el problema este rápidamente, porque si imagínate tú, este board tiene varias fallas. Si nos ponemos ahí a estar hablando sobre tanto, nos demoramos tanto en una misma falla, vamos a meter aquí 2 horas en este mismo board. Ya lo que tenemos que ver ahora es que al pin 1 tienen que dar los 5 volts. Vamos a ver de dónde vienen esos 5 volts, de dónde proviene. Vamos a ver, tenemos aquí esto no viene montado en placa. Bueno, aquí tenemos esta resistencia. Mira aquí, en este punto debemos tener los 5 volts. En este punto aquí, 5 volts de standby, ven, ahí lo tenemos. Cuando el board arranca, estos transistores, estos dos huevos transistores, este y este, estos dos, ya saben, uno switchea y el otro se apaga, uno se enciende y el otro se apaga. Y lo que hace es dejarnos aquí en este pin 1 5 volts. Si vemos esos 5 volts vienen conectados aquí, el pin 1 viene conectado a este transistor, este primer transistor. Tenemos este otro aquí, vamos a ver si vamos a ver este otro, quién controla este otro, el segundo, aquí, una resistencia por aquí, lo pueden ver, sí. Mira, ese 4. Es decir que cuando este C4 se pone en alto, pasa por aquí el voltaje ese. Vamos a ver, vamos a encenderlo. 3.3, ¿verdad? A ver, sí, se pone en alto rápido. Lo estoy viendo aquí en multímetro. A ver si lo pueden ver. Sí, ve, 2 volts. Ahí es suficiente. Con ese voltaje es suficiente para que venga aquí a este transistor, que es un BJT. A este transistor con mota, ¿sabes? Switchea. Esto viene siendo un interruptor aquí. Este transistor nos coge y nos tira este voltaje abajo, que ahí vemos que lo está haciendo 0.5, miren, lo tira abajo, ¿verdad? ¿Ve cómo baja? Que ese voltaje que nos está dando por aquí por la puerta de este primer transistor, que esto es, no, esto es un BJT también, por eso no tenemos, a ver, aquí tenemos 5 volts, si fuera un MOSFET, esos 5 volts pasaran por aquí y nos los dieran aquí en la puerta, en la puerta si fuera un MOSFET, esto en este caso es colector aquí. Bueno, en fin. ¿Quién viene? ¿Por qué motivo no tenemos esos 5 volts aquí? ¿Quién se está tumbando esos 5 volts? Aquí tenemos la resistencia, por eso que tenemos 5 volts aquí de este lado de la resistencia, esos 5 volts tienen que pasar por aquí y venir aquí al pin 1. ¿A dónde más está conectado? A este transistor de aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Levantar ese transistor. Porque ya, ¿qué vamos a hacer? O es este transistor o la resistencia abierta o el MOSFET que está en corto o algo de eso, pero no creo. Estos MOSFET son duros. Aparte, si tienes que estar en corto, nos pasará esos 5 volts para acá, para los voltajes que tienen que entrar las micro y todo eso. Fuera un desastre esto. Eso no es el caso. El caso es, debe ser aquí el problema, el transistor. Vamos a levantarlo. Vamos a levantar ese transistor para que esos 5 volts lleguen rápido, lleguen ahí a la puerta del MOSFET. Vamos a levantarlo. Al levantar este transistor, lo levantamos y todo con el board conectado. Eso da igual, no importa. No apagamos la fuente. Este board tiene voltaje ahí y quitamos el transistor. Con el board encendido. Bien. Ahora si levantamos el transistor, vamos a medir aquí el pin 1. A ver qué tenemos. Mira, tenemos perfectamente. Tenemos el voltaje ahí, 4.9. Entonces ya el MOSFET está activado, ya está conduciendo. Se pone a conducir y ya debemos tener aquí el 1.06. Perfecto. Es decir que aquí vamos a medir aquí un momento el otro transistor este. Aquí no tenemos nada. Bueno, podría haber sido perfectamente el transistor o este otro de aquí atrás. En fin, ya le quité ese, tenemos los 5 volts, perfecto. Problema resuelto. Lo que quiero que vean es qué tipo de arranque hace, ¿ves? Cómo arranca, ¿ves? Qué tipo de encendido hace el fan. El fan enciende, vimos que encendía, daba la vuelta por un segundo y se volvía a apagar rápido. Y se quedaba apagado, no volvía a encender. Eso es siempre que se activa una señal de esa de apagado o una fuente del PCH que esté fallando. Miren, ahora vamos a ver, ya que tenemos aquí el voltaje que necesitamos, vamos a ver si el bolsa que encendí. Ahí arrancó y se apagó. Vamos a ver ahora. Mira, volví a arrancar, ven. Ahí ya hasta ahora ese problema está resuelto. Ahí lo pueden ver. Déjenme coger un speaker. Bien, no se está calentando de nada. Ahí lo tenemos pitando, ¿se dan cuenta? Ahí lo tenemos pitando.
Bueno, esa es una solución. Era el motivo por el cual el fan arrancaba así y se apagaba y ya y se quedaba apagado. Que eso también quiero que ustedes sepan, que a veces ustedes preguntan, no, que el board arranca y se apaga, arranca y se apaga. Ustedes tienen que, a la hora de preguntar, ustedes tienen que decir bien si es que arranca y se apaga pero se queda apagado, o es que se mantiene en bucle, arrancando y encendiéndose todo el tiempo. Y también vimos el tipo de arranque que dio ¿ve? Que arrancó como más o menos un segundo, el fan arrancó un segundo y se apagó y se quedó apagado. Hay board que arranca, no sé, por más tiempo, el fan arranca por más tiempo, se queda encendido por más tiempo y no quiere decir que sea esta fuente, puede ser otra. Hay diferentes tipos de comportamiento que llevan a uno a, tú sabes, a la falla. Este tipo de comportamiento que tuvo el fan cuando le damos al power, que arrancaba y se quedaba apagado, siempre es este tipo de fuente. O esta de aquí, que muchas veces he cogido que esta fuente cuando le damos al power, muchas veces no, una vez cogí esta fuente de aquí de 1.05, que cuando le damos al power el board arrancaba y esa fuente que hacía se desactivaba cuando el board arrancaba, y al desactivarse la fuente, ¿qué hace? El board se apaga y se queda apagado. Me ha pasado también. Bueno, vamos a continuar aquí, que nos enredamos, empezamos aquí, empiezo ahí a hablar y a aumentarle fallas y no avanzamos. Bien, vamos a encenderlo entonces. Bien, yo lo había apagado porque estaba pitando por RAM, pero vamos a encenderlo y vamos a medir lo que habíamos medido el video anterior para que ustedes vean. Miren, aquí voy a medir esta parte. Déjenme mostrarle aquí, a ver si puedo posicionar el microscopio aquí en los lugares que voy a medir. Ya saben, estoy mostrando ahí el superillo. Vamos a apagar para la parte del sensado. Mira, dio video, pitó dando video. Vamos a ponerle fan ahí. Miren, una cosa que detecté, aparte de que ya yo sabía que estaba por el tipo de, tú sabes, de comportamiento, yo sabía que estaba fallando por esa fuente ahí. Aparte de eso, me dio tiempo también medir otras cosas por todo el board. En ese momento que arrancaba, yo fui midiendo parte del board. Lo mismo que vimos en el video anterior, lo mismo que les dije que tenían que medir, es lo que medí y vi varias fallas. Miren, aquí empecé por el sensado. Aquí vemos por este que tiene 2.0, está bien. Este 2.0 está bien. Y este del medio, que es el de 12 volt, 2.4, ya tenemos problemas por aquí. Por aquí tenemos problemas, ¿se dan cuenta? Aquí abajo 2.4. Aquí en el board view pueden ver que este sensado aquí que estoy midiendo es de los 3.3 volts. Se dan cuenta aquí, esos 3 volts se reducen aquí a 2.0 para que el IO lo sense. Y tenemos 2.0, ¿verdad? Este que es el de los 12 volts, que aquí lo podemos ver, 12 volts, vienen por aquí por esta resistencia del divisor, lo reducen a 2.0 y el IO lo sense, pero en este caso tiene 2.4, está mal. Ahora vamos a ver en el CETU, aquí tiene 2.4, en el CETU seguramente está elevado, ya lo verán. Entonces el otro divisor es que sensa, estos son los tres más importantes, que son los voltajes de la fuente, que sensa el IO, los 3.3, los 5 volt y los 12. Este último aquí, que son los 5 volt, lo tenemos en 2.0, eso está bien también, que es el de los 5 volt. Entonces el que está fallando aquí es el de 12. Vamos a ver si el board dio video en verdad. Primero ya solucionamos que arrancaba y se apagaba. Ahora vamos a solucionar que es que se eleva el voltaje ahora vamos a entrar al setup, a la parte de hardware monitor, para que vean el voltaje elevado. Ya lo medimos, no nos hace falta entrar, pero bueno, para los que no conocen, no tienen el conocimiento, que han visto este problema por primera vez, para que ustedes vean y lo entiendan. Cuando ese voltaje ahí, el sensado, se eleva, ahí nos lo muestra en el setup, que hay un voltaje elevado, pero en este caso no está elevado el voltaje, es el divisor, el divisor que está fallando, es decir, el sensor, el sensado es. Déjenme a ver, entré a la parte de hardware, a ver, no, espérense, aquí. Miren, ahí tenemos, espérense que ustedes no lo pueden ver, déjenme ponerles el monitor. No sé si ustedes lo pueden ver, lo podrán ver ahí. A ver, sí, yo creo que sí, aquí ustedes pueden ver que tenemos los 3.3 aquí, los 3.3 en 3.3, los 5 volt en 5 volt perfecto. Y tenemos aquí los 12 en 14 volt, 14.6. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Porque tenemos 14.6 aquí, porque vimos que aquí está elevado en el board. Aquí el divisor nos está elevando, está desvalorizado y nos está elevando ese voltaje. Al elevar el voltaje, claro, ese voltaje lo está sensando el IO todo el tiempo, ahí monitoreando todo el tiempo los voltajes, el voltaje que entra de la fuente. Entonces vamos a cambiar ese divisor.
rápidamente le voy a poner dos resistencias nuevas. A veces hay gente que dice no, cuando el voltaje se eleva es porque falló la resistencia la resistencia de R2, pero no, eso no es así. Este tipo de resistencia se desvalorizan en los dos sentidos, ¿viste? Lo mismo que se abren, que se ponen en corto. Increíble, ¿verdad? Una resistencia en corto. Sí, eso yo lo he visto varias veces en estos juegos, en este caso. Bien, vamos aquí, tenemos, miren, las resistencias nuevas. Se las voy a poner nuevas. Son resistencias bien chiquiticas, bien chiquiticas. Fíjense si esos divisores fallan. Que miren, aquí de esta resistencia aquí me queda una. Estas tiras, este es un pedacito, pero estas tiras son de este tamaño, miren, son de este largo. Y se acaban, se me han agotado. Bueno, resistencia desvalorizada, eso es muy común. Son fallas muy comunes, resistencia desvalorizada. Entonces vamos a... Ya tengo el board ahí apagado, apagué la fuente. Vamos a echarle flux. Vamos a ver si podemos quitar la resistencia con el cortín. Bien, ya se fue una. Vamos a resolver esta falla y después vamos a saltar para la otra, para la próxima. Esta resistencia es que no sirve, la voy a botar. Y vamos a ponerle entonces estas dos resistencias nuevas. Se las voy a poner con estación. Con estación hay que tener mucho cuidado, que no tengamos la estación con mucho aire y nos huele la resistencia. A mí me ha pasado muchas veces. Yo trabajo, por lo menos, yo con la estación trabajo con bastante aire. Y la temperatura en 380. Y para no perder nada de tiempo soldando componentes. Perfecto, la retoqué con el cortín. Y ahora vamos a limpiar para ver bien cómo quedó. Bien, encendí la fuente y vamos a darle al power aquí. Vamos a medir el divisor. Ven, 2.0. Exacto. 2.0, perfecto. Ya este problema está solucionado. Vamos a entonces a esperar a que dé video para ver en el setup. Ahí dio video. Déjame mostrarle el monitor. Vamos a entrar las aguas al monitor ahí. Y miren, se dan cuenta. 12.2. Ahí está, perfecto. Este problema está solucionado entonces. Ahí podemos medir de nuevo el divisor. 2.0. Ese problema está solucionado. A veces nos llega un board, en este caso este board tiene varios problemas, pero esta falla provoca reinicios. Bueno, la falla esta que solucionamos, la primera que solucionamos, el board por gusto, no, eso no llega ni al video. Ya vimos que no da tiempo al board a encender. Enciende y se apaga rápido, inmediato. Entonces ya solucionamos esta de aquí del sensor de voltaje. Ya les dije que esto provoca reinicios. Vimos que es una de las cosas que tenemos que medir, que en el video anterior lo vimos también, en las fallas más comunes. Ya resolvimos. Y ahora la otra falla que tiene esto es aquí arriba, en el VCore, en el PWM, aquí, la parte de este voltaje. Aquí en el board visual los voy a mostrar, que se los dije en el video anterior y en el otro video del BO50, la falla más común del BO50 de 3H. Vimos el método que yo uso, que lo vamos a hacer ahora aquí en este también. Miren aquí, este divisor que falla también, que es para poner en alto la señal esta BTT Power Good, para acá para el PWM, el VCore. Vamos a medirlo entonces. Ahí esta parte de resistencia, ahí vamos a medirlo. A ver, déjenme mirar yo por aquí. 5 volt. Cuando tenemos 5 volt ahí, cuando deberíamos tener 3 volt, tenemos, mira, 4.9, 4.8, 5 volt. Está inestable, está fluctuando. Eso quiere decir que la resistencia está desvalorizada. Bueno, eso es un divisor. Hay una de las dos que está desvalorizada aquí, o quizás las dos estén desvalorizadas. Eso es una de las fallas. Ahora vamos a solucionarla. Esa es otra falla más. Esta es la tercera que encontramos. Ahí el board, y vemos que el board está dando video perfecto, con ese voltaje ahí elevado, ese voltaje para la señal BTT Power Q. Pero eso también provoca que el board se reinicie. Eso provoca que el board se reinicie o se quede o se bloquee también. Se bloquea. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, a ver, déjame quitar el disipador. Esa señal es para el PWM.
A veces esa señal se eleva tanto que el PWM, el VGore, deja de generar el voltaje VGore. Y ahí el micro se queda sin, ¿sabes?, sin alimentación. Y entonces el board lo que hace es frizarse, se queda frizado. Eso también pasa, se puede reiniciar también o quedarse bloqueado, cualquiera de las dos. Bueno, vamos a hacer el método, vamos a solucionar el problema con el método que vimos en el video anterior. Hablamos de ese método, pero en el anterior a este, las fallas más comunes del BO50, si no lo has visto, ahí está en mi canal, las fallas más comunes del BO50 DS3H. Que con ese video, mirando ese video, que el anterior que publiqué y ahora, ya ahí sí estás bien completo para reparar la mayor cantidad de boas esto que les entra a su taller. H110, B250, B150, todo eso que tienen casi las mismas configuraciones. O sea, vamos a solucionar esto. Primero que todo vamos a quitar las dos resistencias. En el board view habíamos visto que está la de 10K, 10K, que es esta resistencia de aquí, que es la que va a conectar aquí a los 12 volts para reducirlo a 3.0. Y tenemos esta de 3.3K, que es la que yo le dije que yo esa resistencia ya la uso para hacer el puente aquí. La de 10K se la voy a quitar y la voy a, ¿sabes?, la voy a eliminar. Entonces vamos a utilizar esta de 3.3K, ya lo verán ahora. Vamos a utilizar esa de 3.3K. Vamos a quitarla con cautín. No, la voy a quitar mejor con estación, ¿ok? Ya esa, la de 10K, la quitamos. Vamos entonces para quitar la de 3K. No la quitamos, la dejamos ahí soldada ahí de un extremo ahí para que vean lo que vamos a hacer. Bien, en este punto tenemos 3 bolas aquí en este punto aquí. 3.3 volts que vienen de la fuente, que lo habíamos comentado. Vamos a estañar ahí. Esta vez vamos a usar el cautín un momento. Aquí la dejé soldar ahí para que no se moviera. Vamos a quitarla. Bien, la quité. Vamos a estañar aquí esta parte, que es donde la vamos a soldar. Un momento. Esta resistencia, si quieren, la pueden correr un poquito. Bien, nos vamos a soldar esa resistencia de 3K aquí. Un momento. No sé si vieron cómo la soldé, no sé si lo pueden ver, déjenme ver, se dan cuenta que ahora tenía soldada aquí, esta venía originalmente así y la pusimos así. Ahora vamos a darle conectación para que caiga bien ahí en su lugar, donde queremos que esté, ahí para posicionarla lo mejor posible. Ahí, perfecto. Bien, ahí me gusta, ahí quedó bien. Vamos a limpiar ahora para ver cómo queda. Este método lo empecé a usar porque como fallaba mucho, antes fallaba mucho ese divisor ahí, fallaba demasiado. Y entonces yo cogía antes los divisores de otros board. Llegó un momento que ya no había de dónde sacar ese divisor. ¿Sabes? Que reduciera el voltaje de 12 a 3.3, que es lo que hace este. Eso es lo que hace este divisor. Entonces no había resistencia. Entonces cada vez que me llegaba un board de estos así, con ese problema, no podía yo estar poniéndome a buscar resistencia al azar ahí para conformar un divisor que redujera el voltaje de 12 a 3.3. Y entonces ya decidí hacerle este trabajo. Ese trabajo que al final, este mismo trabajo que el fabricante en otros board lo hace. En otros board hacen este mismo que hago yo. Por supuesto, aquí lo hicimos, tiramos de un lado para otro, pero el fabricante lo hace como es, ¿verdad? Ahí se ve bien, ¿verdad? Ahí lo pueden ver, miren cómo quedó. Exactamente lo que hicimos en el video aquel que subí, las fallas más comunes del BO50. Entonces ahora ¿qué va a pasar? Estos 3.3 que hay de este lado de la resistencia van a pasar por aquí y van a poner en alto aquí a la señal BTT Power Group. ¿Se dan cuenta? Aquí en el board view lo podemos ver. Mira, esta resistencia de 3.3K la cogimos y la soldamos de aquí, de estos 3.3, de aquí de este punto a este punto. Y ya, y nos mantiene en alto esta señal aquí para el PWM, el VGore. BTT Power Group. Bien, entonces este problema está resuelto hasta ahora. Este que fue el otro que detecté, ahora lo vamos a medir. Habíamos visto que teníamos 5 volts. Vamos a ver cuánto tenemos ahora. Bien, ya lo tenemos todo conectado. Vamos a encender la fuente. Vamos a darle al power entonces. Y vamos a medir aquí. Bien, el fan, déjenme conectar el fan aquí un momento. Ahí bien, vamos a medir aquí a ver cuánto tenemos. Y tenemos, ¿ven? 3.2, el mismo voltaje que hay aquí de este lado. 3.3, pasan por aquí a esta y nos ponen alto BTT Power Group. Este micro parece con celerón porque no se calienta tanto. ¿Ven?
esos 3.3 pasan por la resistencia y nos ponen altos BTT Power Q. Hay una pequeñita caída ahí en la resistencia, quizás esa sea la que esté desvalorizada. Pero bueno, esa nos sirve perfectamente. Si ustedes tienen alguna duda, le ponen otro tipo de resistencia, una 10K, la que ustedes quieran. Ahí de aquí a aquí. Ese mismo trabajo que hice yo, ahí pueden poner cualquier otra resistencia. 10K, 5K, 1K, la que ustedes quieran. Lo que necesitamos es tener esos 3.3 aquí. Lo que sí, no le hagan un puente con cablecito, pónganle una resistencia mejor. Ahí la tenemos en alto. Eso está perfecto ahí. Entonces vamos a ver, espérense, un momento. Vamos a medir otras cosas un momento. Lo otro que habíamos medido, que habíamos dicho que fallaba, está aquí, la fuente esta de aquí, es decir, el MOSFET que conduce los 5 volts para acá, aquí, de aquí a aquí, están bien, 5 volts de dos lados, y aquí en la puerta 12 volts, perfecto, eso está perfecto aquí, la fuente está aquí abajo. No le voy a ponerle el fan, a ver, el micro no está caliente bien, para poder medir esta fuente bien. Esta fuente de aquí que ya la resolvimos, esta fue la que solucionamos al principio, que tenemos 1.05, que bien. Esta otra 1.07 y esta otra 0.9. Las tres están perfectas, ahí está todo ok. Pero aquí que me falta hacer, saben que habíamos hablado que este transistor se podía quitar para que este transistor falla mucho y nos tumbe el enable de esta fuente aquí o de esta. ¿De cuál de los dos es? A ver, un momento, déjenme ver el board view rápidamente. Y podemos ver el board view BCCSA. Sí, verdad que sí. Este transistor de aquí, que es el que controla el enable de BCCSA. Este aquí lo podemos quitar o le quitamos la resistencia que nos da el voltaje a la puerta de ese transistor. Déjenme apagar el board para quitarle esa resistencia. Yo siempre lo hago de esta forma. Hago así, cojo la pinza y la retiro así rápidamente. Ven, aquí la quité, salió disparada. Pero bueno, aquí ya no la tenemos, ¿ves? Aquí ya no tenemos la resistencia. Tenemos que tener cuidado porque esto que estoy haciendo yo no lo pueden hacer, no lo recomiendo. Cuando vienen a ver, le hacen así con la pinza y se llevan varios componentes que no tenemos que llevar. Lo quitan como debe ser, con el cautín, con la estación, como quieran quitarlo, pero lo quitan así de esa forma. Bien, lo quitan así de esa forma para no romper más nada. Bueno, vamos a poner disipador, ya quitamos la resistencia, ya todo está en orden, solucionamos todas las fallas que queríamos solucionar y vamos a ver entonces si el board da video. Bueno, el board por supuesto que da video. Ahí enciendo la fuente y le doy al power, perfecto. Eso es normal, que arranque y se apaga ahí. Y vamos a ver si da video ahora en pantalla. Vamos a quitar esto. Bien, ahí podemos ver que dio video, perfecto. Una cosa que tenemos que probar, los USB, como siempre, ¿saben? Le pongo la memoria ahí a ver si botea. Le di al power, lo apagué, tenía que haberlo reiniciado. Vamos a verlo de nuevo. Ahí bien, ahí va a encender. Ahí dio video. Vamos a ver si botea por la memoria. Bien, boteó por la memoria. Entonces este board ahora lo que hago, lo que siempre les digo, lo pongo ahí a probar ahí por varias horas. Y ya cuando esté listo, que no hay ningún problema, ya le notifica al cliente para que lo venga a recoger. Bueno, ya eso era todo por este video. Quería enseñarles las fallas, como lo habíamos hablado en el video anterior. En el video anterior habíamos visto que el board no tenía problema, el H110 aquel. Entonces este H110 me llegó hoy, casualmente con esas fallas. Y dije, bueno, me llegó la oportunidad para enseñarles las fallas en vivo aquí, las fallas reales. Aunque no fallaron estas dos fuentes, que también fallan, muchas veces fallan los divisores eso, pero bueno, eso ya lo trataremos en otro video más para adelante. Ya le estoy diciendo que sí fallan, ya, eso falla. Bueno, entonces que les haya servido este video, espero que me dejen como siempre, su manito arriba para seguir creciendo. Si pueden, compartan el video en la comunidad por ahí y hasta el próximo. Saludos a todos.